candidato. Pero que la verdad que viene estando en agenda hace tiempo. Nosotros venimos acá trabajando cuestiones tan estructurales que el gasoducto nos quedaba más chico en comparación a los problemas de fondo que y nosotros queríamos resolver la inflación, boludo. Nosotros acá estábamos con cosas grandes, pero la verdad que cuando nos ocurrió trabajar esto, a mí me involucró, obviamente, me puse a mirar. Estoy más argentino que nunca. Sí, papi, dale, o sea, mi país. El nivel de mi país. No sé si se puede. Sería espectacular la producción que No, pará, que FX en vivo. Faltas una semana. Tenés candidato a presidente y ya venís con pretensiones. Bueno, ¿qué pasa? Ahí va, esto es lo que podemos darte. Realmente esto es espectacular. Me sirve. Ah, bueno. A ver. ¿Qué tenés para decir del gasoducto? Lo primero que tengo Contanos para decir es un poco para contextualizar y para entender la importancia que va a tener. En Argentina hay un montón de fuentes de energía, como en cualquier país del mundo. No todas las matrices energéticas, es decir, no todas las fuentes de energía ponderan igual a las distintas energías en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, muchos países ponderan principalmente el carbón, otras el petróleo. Acá en Argentina, casi el 60% viene del gas. Mira. Eso es un primer punto a tener en cuenta porque, bueno, evidentemente tiene una relevancia para nosotros como insumo que quizás no tiene para otras naciones del mundo y que además explica en gran parte, últimamente sobre todo, no sé si tenemos el gráfico de 2022, una de las fuentes principales por las que la Argentina estuvo perdiendo dólares. Fíjense eso, es muy complicado, pueden mirar solamente lo gris, que es el saldo, o sea, la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Ok. De energía, nosotros exportamos un poco más de petróleo, importamos un poco más de gas. Al saldar eso, tenemos que en 2022, por ejemplo, perdimos más de 4.500 millones de dólares por importar gas. Pregunte. El gas, consumimos más gas porque es más barato, porque tenemos más reservas de gas, porque... Más eficiente. Hay, espectacular la pregunta, hay muchas cuestiones. La primera, obviamente, tiene que ver con una cuestión de demanda, ¿no? Si crece un poco la demanda, aumenta la necesidad de importación. Pero además, lo que ocurre detrás y lo que se viene mostrando el último tiempo, y es lo que viene a atender el gasoducto, es el problema no tanto de producción nacional de gas, sino de distribución de lo que la Argentina tiene, por ejemplo, en Vaca Muerta, que es el segundo reservorio de gas no convencional más importante del mundo. Okay. Es decir, la Argentina tiene el gas, tiene incluso los instrumentos para producirlo, para excavarlo, pero no puede distribuirlo. Pero no puede sacarlo de ahí. Entonces, esa es una de las principales causas y de hecho había otras fuentes de gas natural que se fueron absorbiendo, se fueron perdiendo en los últimos años. Gastando. De hecho, de ahí en 2012 empieza a aparecer en la discusión económica y política este concepto de soberanía energética. Claro. Algo que antes no existía. Total. Que en 2012 arranca sobre todo con la recuperación y nacionalización de YPF y que desde entonces, por ejemplo, dio como resultado Vaca Muerta. Vaca Muerta antes del 2012 no existía ni como proyecto o no existía como una posibilidad real. De hecho, muchos de los que votaron en contra de la expropiación de YPF hoy dicen la salvación de este país está en Vaca Muerta. Entonces, también una de las conclusiones que nos tiene que dejar la discusión sobre el balance energético tiene que ver también con el rol del Estado, con sus aciertos y con sus errores. Sí, total. YPF sin duda fue un gran acierto. La recuperación de YPF y la explotación de Vaca Muerta, bueno, sin duda ha generado unos mayores niveles de eso que llamamos soberanía energética, que todavía no la hemos alcanzado, que el gasoducto va a avanzar. Eso, o sea, soberanía energética implicaría dejar de importar. Sí, podríamos asociarla al autoabastecimiento energético. Bien. Claro. Autoabastecimiento energético, totalmente. Y no sé si toqué algo, espero que no. Y en un mediano plazo incluso exportar. Y así como decía ciertos, uno podría pensar, sobre todo cuando decían lo de la demanda, en algunos, no sé si errores, pero algunas cuestiones de la política energética nacional que también han dado como resultado algunas, digamos, distorsiones en el mercado energético, sobre todo hoy, una parte importantísimo de eso que llaman gasto fiscal o de la inversión social del Estado tiene que ver con los subsidios energéticos. Entonces, en ese sentido... Hay muchos problemas. En ese sentido, claro, poder producir y evacuar o transportar el gas argentino permitiría, entre otras cosas, no solo ahorrar divisas, sino también tener gas más barato. Por ejemplo, más o menos lo que hoy se importa
a un valor de $25 el millón de BTU, no importa, la unidad con la que se... Sí. Podría 25 producir una X cantidad de gas. Póngale, Ponele un galón, no es Sí. un galón, pero No. vamos a poner de Bueno, color. ponele, ponele. mucho más que una garrafa, pero pónganle eso. Sí. La verdad es comparar mismas unidades, ¿no? Sí, O sea, sí. Lo que sale $25 hoy podría salir entre 3 y 4 cuando el gasoducto esté completamente operativo. O sea, es realmente un cambio tremendo. Tremendo. Mi país total, Que- ahora exacto. te entiendo, En papi. un país en el que dijiste se usa un 60% se Exacto. abastece gas, ¿ok? Exacto. Y que Tengo estamos miedo. discutiendo. No, esto es muy sencillo lo que voy a hacer. Está construyendo su propio gasoducto. Estoy Mati. construyendo- Entonces En estamos secreto. hablando de una posibilidad de deflación. No. Bueno, Pará, quizás no soyes tampoco. deflacione mucho, no sé si... Para que no sé qué es deflación, Está soy como Patricia soldando Bullrich. el último Estamos tubo. soldando Lo contrario a inflación. Claro. Una Que caigan los disminución generalizada de Que precios. Pero vos, Entonces, sí. Vos me querés hacer A muy ver, feliz. Y si pasás a pagar más que- $25 más que gas deflación, a 3, Más que deflación, lo que sí podría verificarse, y está bien el comentario, es hoy se está hablando de una quita de subsidios por medio de, palabra más, palabra menos, un aumento de tarifas. Iba a decir tarifazo, Claro. pero un aumento de tarifas. de hecho la CUSNA ayer lo dijo Exacto. Lo que te permitiría esto es hacer la quita de subsidios sin aumentar tarifas. ¿Y vos es crees- tan sencillo como eso. Pregunta. Yo confío... ¿Vos creés que acá nadie se va a querer quedar con la ganancia de hacer un gas más barato? Yo creo que esa es la discusión que va a tener que enfrentar el próximo presidente. A mí me alivia y me alegra saber que esto obviamente fue hecho con participación de empresas privadas, Sí. sobre todo Techint y una empresa afiliada del Grupo Pampa, o Pampa Energía, pero acá hay una vocación del Estado que fue el que lo financió, lo construyó y el que va a tener uso de eso. Bueno, ¿cómo se hace uso de eso que hoy está en manos del Estado? Me parece que va a ser una de las cuestiones fundamentales del próximo mandato, pero que partimos de un buen piso en ese sentido. Ok, bien. Me Así que- sirve. exacto. Y yo realmente flasheé mucho. Tenemos el video, porque el video es mística total. Uy, 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 uy. Es un documental, si no me equivoco, de la TV pública, de un programa que se llama Periodismo... SIC, Periodismo Tic, Textual. SIC, Sí. buenísimo. SIC, Periodismo Textual. Sí, Muy mandamos bueno, que saludos van a la trabajando gente que lo hace. distintas problemáticas y tienen uno sobre el gasoducto. laburo, loco, laburo. Seguro. Unas ganas de conocer Vaca Muerta tengo. Nadie dijo nunca. Igual esto no es vaca muerta. Concretamente no, es verdad. ¿No? Hay varias partes, pero creo que es La Pampa, si no me equivoco. Hay que ver, Claro. esto sale de Vaca Muerta, pasa por Río Negro, Qué loco por que el La ser humano Pampa. pueda hacer esto. Sí, Es un malo. delirio. Sí, re Es flasheando. un delirio, Es un boludo. delirio, es que yo lo traje como Mal. es un delirio que podamos hacer esto como país. Mati en su Población. casa fumando porro y dice... Literal. No, El deshacimiento de vaca muerta. no lo puedo creer. No se escucha. Literalmente. ¿Será O sea, real que esta inversión no solo solucionará el problema del abastecimiento local, sino que traería ganancias millonarias en exportaciones? Po, Es Se tremendo. pregunta. O sea, para que se den una idea, hoy hay mucho gas natural en Vaca Muerta, no se puede evacuar, entonces lo que se van haciendo son tubos de 12 metros, yo acá ya los uní, se hacen tubos de 12 metros, se juntan los tubos de 12 metros Sí. en una planta más cercana a Vaca Muerta, o sea, salen de la fábrica siendo tubos de 12 metros más cercano al gasoducto, se unen de a dos, o sea, pasan a ser 1,24, y después con casi 50.000 tubitos, que no son tubitos. De que 24 tienen- metros. Exacto. Tubotes, que los hace Techint. Exacto. Conforman una red de casi 600 kilómetros que va desde Vaca Muerta hasta Saliqueló en provincia de Buenos Aires y desde ahí abastecería a todo el AMBA. Para, no entendí lo de Ese los es el tubos. primer tramo. Medio pacni lo tuyo, boludo. No, los tubos es porque yo flasheaba cómo iban Diámetro, soltando no todo. sé qué. Se van pegando tubo tras tubo para hacer 600 kilómetros. 600 kilómetros de tubo que 600 pasa gas. kilómetros de tubo por donde pasa gas. Locura. Y que además todo eso se hace primero sobre el nivel, sobre la superficie, Sí. y una vez que está todo más o menos en condiciones, ahí se cava una zanja de 2,5 metros de profundidad. Y se pero claro, entierra. todo eso después va por abajo. Y sí. Es realmente Te amo, una Mati. ingeniería, una infraestructura. Bueno, yo soy economista, no soy ingeniero. Quizás el ingeniero lo ve y Y dice, esto esto es es una una boludez. pavada. Haciendo como En primer pero año de no. facultad, Toda, así. toda industria nacional. Pero- toda industria nacional. Pero además, taca. yo le quiero decir algo. Yo esto No, los tubos de Brasil, ¿no se acuerdan todo el quilombo Sí, que hubo con bien. Culfa, no, pero boludo? digo, como todos los tipos que están así, uniendo los igual, caños. A Culfa lo echaron por son, el tubo son ese. tubos de Brasil.
pero de una empresa argentina. De Bueno, hecho, bueno. ahí está la cuestión de cómo el Estado Cristina licitó dijo eso, que y lo vengan a Cristina- producir acá, Cristina, bueno, con mucho tiquitaca. tino, habló, pero yo acá lo pegué con Sellín. scotch. Don't forget culpas. Imagínense cómo soldar, o sea, no sé si queda claro, pero cómo soldar tubos de ese diámetro. Y un Sí. montón De de ese material máquinas, es una boludo. locura. Sí, Aparte, para es que pase hermoso. gas, Calor. que es súper inflamable. No, o sea, no, yo ni en total- pedo vivo Qué cerca del miedo. tubo. Además, Por totalmente. suerte creo que Totalmente, está bueno, dejado ese tema. todo. Hay que hacer barata esa tierra. Bueno, y después otra cuestión, por ejemplo, vos tenés Sí, que hacer... boludo. Imagínate, estás durmiendo y de repente Tenés que hacer el recorrido del gasoducto Becha Tentada. Me entendí, boludo. Acá está. Escuchame, tenés que hacer ese recorrido que no puede pasar por parques nacionales, por bosques nativos, por comunidades originarias. O sea, vos tenés que pensar toda la cantidad de factores que tienen Sí, que sí, entrar sí, sí, es una locura. para que te llegue el gas a tu casa. Pará, ¿en cuánto tiempo Entonces, se hizo esta verga? esto, Porque además, una cosa es Eso es lo más En tiempo insólito. récord. esta verga. Menos de Encima, 10 meses. Tiraba Ah. 6 meses, ¿no? Ver que cuando trabajamos juntos. Es realmente... me Cuando pongo todos de pie. tiramos para el Pongámonos mismo lado. la de canten putos. Vamos a cantar el himno por el Canten gasoducto putos, de Néstor boludo. Kirchner. Es La obra terrible. de infraestructura más importante en los últimos 40 años. Realmente. La escaloneta también estuvo involucrada. Sí, totalmente. Si no fuera por la Messi escaloneta. soldó ese tubo. No, imagínate si llevaban a la escaloneta a soldar. Me Ay, encanta. cómo no la vieron, Toda la chiquita. mística. Imagino que el 9 de julio va a haber un acto en el que o sea, el último caño soldado Ya pasó eso. o alguien haciendo como El 20 abriendo. de junio empezó el proceso de llenado, Sí. hubo un actito. Y el 9 de julio empezaría a estar en funcionamiento porque lo van abriendo De a poco. etapas. Perfecto. Exacto, a 20, 30 kilómetros. Bueno, acá hay gente Dice- súper superada que para les Dicen chupa que un- normal. Que no les Sí, importa. que dice como, ¿qué les importa? ¿Qué sé yo? Ay, Chicos, no. por favor, La verdad que- dejen a su espíritu conmoverse por nuestras No hay, capacidades. Esta es la misma gente- peor, no hay nada peor que perder la capacidad de asombro para la humanidad. Total. Es la Claro. misma gente que el novio le lleva un regalo el día de su cumpleaños y dice, ay, ¿esto me trajiste? Gracias. Bueno, agradecí Chicos, que tenés novio. Agradezcan. Ah. No, y de hecho les quiero decir algo. Yo había pensado esta columna, obviamente, en términos económicos, del impacto comercial. Bull market, fiscal, bullish, todo. Todo eso, pero la verdad que lo vi y me conmoví en lo humano. Te quiero mucho. O sea, me pasó eso, que quiero que vayan a conocerlo. Casi 40.000 personas empleadas. Claro, obviamente en localidades que no tienen para Sí. absorber, no las 40.000, porque las 40.000 están dispersas por todo el gasoducto, pero Claro. a los 300 que forman parte directa de cada etapa. Entonces tienen que ir montando campamentos en cada nueva localidad. Es realmente una logística. No, y aparte estamos hablando de mano de obra calificada también, porque no es Totalmente. una obra No, o sea, no. todo bien con tu aparatito de No, no, tubos es que de papel, justamente pero no. No es esto, totalmente. No De es hecho, esto. tuvieron que traer a 75 turcos que saben cómo usar esto, porque obviamente es maquinaria que nunca había existido en la Argentina, nadie sabía cómo usarla. ¿Son turcos? Son turcos, son 75 turcas cayeron. Son 75 hombres de Turquía que se dedican a esto en todo el mundo, porque es una maquinaria muy sofisticada, Claro. que cada vez que un país la necesita usar, llevan a los mismos. El famoso know-how. Exactamente. Exactamente. Como los médicos cubanos, digamos. Hermoso. Como los O sea, médicos cubanos. cuando necesitas un gasista, llama a Turquía. Ahora, pero de impacto económico, hablaste Bien. de 4.000 40.000 empleados. no. 4.000 millones de dólares. Que balanza que se van a la mierda. Exacto. Ayer Massa dijo que podríamos ahorrar este semestre solamente La mitad, 2.000 millones de dólares. La mitad, exactamente. Pero Itaí recién dijo algo muy importante. ¿Qué dijo Itai? Que no escuchaste, boludo. Sí. No, mentira. Que la plata. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? ¿Pagarle directamente la deuda? Eso está buenísimo en dos sentidos. Primero, por Porque la lo dijo discusión- Itai. Primero, porque lo dijo Itai. Segundo, hay casi hago el chiste que ya pasó muy de moda. Que no hay que hacerlo nunca. El de segundo Francia. No, ya está, ya está. Ah, pero me apareció. Date de baja de ahí. Por date de supuesto baja. que sí. No, no se Durante usa más. 4 No años se más usa voy a más. usarlo. La verdad todo el sí, día de mi vida. ahí vale para 4 Entonces, años. la cuestión de qué hacer con esos dólares que no va a permitir, en primer medida, ahorrar. Ahorrar. Este gasoducto, porque lo Ponelo en primero que plazo fijo. le Lo decimos. primero que va a lograr es sustituir importaciones. Es decir, en este primer Claro. tramo, Bien. lo que va a permitir es importar menos. Importar mucho menos. De hecho, Ok. importar 2.000 millones de dólares. Primer menos. tramo, Eso. ¿qué es para vos? Primer tramo es lo que va de Tracayén, en Neuquén, a Saliqueló, en provincia de Buenos Aires. O sea, de Vaca Muerta a provincia de Buenos Aires, y con Perfecto. eso se abastecería el AMBA. Y se va a seguir construyendo Después más. hay un segundo tramo de Saliqueló a San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe, Perfecto. que es el segundo tramo, y eso permitiría acercarnos más a algunas provincias del norte. Y después viene otra cuestión mágica,
que es que el tercer tramo del gasoducto en realidad no es un tercer tramo propio, sino que una vez que llega a Santa Fe, lo que se busca es unir el gasoducto, el nuevo gasoducto, con un gasoducto que ya existía para importar gas de Bolivia. Sí. Y lo que le decimos a los compañeros y compañeras bolivianos Sí, es. es que vamos a dar vuelta a las turbinas, vamos a dar vuelta a los compresores para que lo que estaba hecho para que baje de Bolivia a la Argentina. Vos estás hablando de verdad de un compresor que hace, ahora vamos para allá, dale, y todo el gas va para Bolivia. ¿Es eso? O sea, no es una persona dándole vuelta, pero es eso, es dar vuelta Es una un máquina. switch, boludo. Es increíble. Hace switch, chabón. Es Dios, increíble. Estoy muy excitada, perdón. es una locura. Y una vez que eso esté alcanzado, podría sí exportarse primero a Bolivia y después podrían usarse algunos de los gasoductos que ya existen en Bolivia para llevar más lejos, por ejemplo, Brasil. Bolivia en general era uno de los principales productores de gas, se Sí. están Sí. acabando sus reservas. Entonces aprovecharíamos una parte de la infraestructura que ya tenía Bolivia para decirles, compañeros muchachos, nos toca ahora a nosotros. Voy a hacer la pregunta a Quique Viale de todo este asunto. A ver, ¿qué O querés? Greta Thunberg, no sé poner el nombre que quieras. ¿Qué es? Ah, Quique Viale. ¿Quique Viale es ambientalista? Sí. Ah, No, Quique estás Viale. pensando en Quique. ¿Qué- Quique Viale. qué está No, sigamos, pensando? sigamos, sí. Enrique Viale. Yo- ¿Pensaste Eh, en Mauro también? sí. ¿Cuánto oxígeno? No, pero ¿cuántos años tiramos con esto? Porque todo lindo, vos me decís, nos va a borrar 4.500 millones de dólares, no sé qué. Pero si en 2 años nos quedamos sin reservas de gas, No, esto, esto tira para el rato. bueno, las licitaciones y todos los contratos que surgen a partir del gasoducto son para 35 años. O sea, de mínima, si una empresa firma un contrato por 35 años, lo que ve es que por 35 años esto tira. El gas que salga de vaca muerta, lo que se use, lo que se puede usar para el Bueno. gasoducto, todo eso. Así que Pregunta esa para- es la primera sí. fecha. Obviamente debe tener que ver, hay algunas cuestiones técnicas ambientales que se me escapan. Claro, no, porque Pero- pienso los acuerdos pero- de descarbonización y toda la poronga esa que... toda la poronga- Ah, bueno, ya bueno. está, ya está. Basta, chicos. Ojalá que Quique Viale no te Yo me esté voy a viendo porque retirar. lo citaste para después Me decir voy poronga. No, pero perdón, es una expresión que me sale usar, pero anoto para una posible columna, una posible nota, porque también me parece interesante los acuerdos ambientales que tenga Argentina en ese Cumple sentido. los acuerdos Y- internacionales, decís vos. Y sí, Me gusta. Voy a ver si lo y traigo. sí, porque si esta es la salvación de la Argentina y después nos enganchamos con un contrato que dice que en 5 años no podemos producir más hidrocarburos y... Y bueno, esa es la gran discusión, ¿no? Si esta es la salvación de la Argentina únicamente. Igual gas no es totalmente. hidrocarburo, pero bueno, está bien, igual, se entiende. Otra cuestión, para mí está bueno lo de pensarlo, el componente ambiental de todo este tema. También pensaría que en términos económicos, que es quizás en lo que estoy más involucrado, ese riesgo lo tenés con todas. Porque, por ejemplo, con el hidrógeno verde, vos el riesgo que tenés es que en el medio aparezca otra más limpia y más eficiente que para cuando a vos te empezó A generar. exacto, para cuando vos empezaste a tener en funcionamiento esa planta de hidrógeno verde, ya quedó vieja como fuente de energía. Entonces, esa amenaza económica de las cuestiones ambientales está presente en todos los proyectos con estos plazos. La También verdad, el litio pasa lo mismo. exacto. Con el litio pareciera que todos están un poco más tranquilos porque todos lo quieren, pero bueno, la amenaza también está. Y respecto a los dólares, para mí una discusión, aparte de qué hacer con los dólares, también tiene que ver con cómo se explota el recurso. No es lo mismo que vos mandes la soja, los porotos, así nomás, Sí. que puedas transformarlo con mayor valor agregado en aceite o en otros productos con un poco más de componentes industriales. Lo mismo pasa con el gas natural. Nosotros, por ejemplo, podríamos pensar en un mediano plazo, o me pregunto si no podríamos pensar en un mediano plazo, en instalar plantas que puedan licuar, lograr gas natural licuado, que con ese gas natural licuado, además de lograr mayor valor agregado, porque es más sofisticado, podés exportarlo por barco a Europa, por ejemplo, y no Pa, tirar de no gasoductos. me hagas ilusionar, Mati. Sí, bueno, creo que esas son las discusiones. Me que se encanta. vienen. Muchos van a querer, el FMI, por ejemplo, que bueno, ya está, con suerte te dimos el gasoducto, con suerte pudiste hacer el gasoducto. Claro, porque Exacto, la habían dicho que no declaración lo... ayer, exacto. Sergio Bueno, Massa. Exacto, listo, ya está. Ya hiciste el gasoducto, pero conformate con eso. Mandá el gas por ahí. No, que- minga, vamos a decirle Exacto. nosotros. Somos el mejor país del mundo. Exacto. Somos campeones del mundo. Eso. No, Hicimos un gasoducto en 8 meses. me encanta. Eso. Gracias, Mati. No, gracias a ustedes por dejarme hablar Espectacular. del gasoducto. Me voy recontra argentinísima hoy. Era mi misión. Vamos a una pequeña tandita y volvemos con más primer aviso. Pasaba Mati Basserman, todo para hablar del gasoducto. Ahí venimos.